Buenos días, quienes habla la doctora Exaida Molero, soy médico radiólogo dedicada a imágenes de la mama, conectada desde Caracas, Venezuela. Primero, agradecer por la cordial invitación a la organización del segundo Congreso Virtual Venezolano e Internacional de Radioimagenología, por la cordial invitación a disertar en la mañana de hoy con mi tema sobre Hablemos de tomosíntesis en el diagnóstico de cáncer de mama. Ya por todos es bien sabido y por todos los números y las estadísticas que el cáncer de mama representa un problema de salud pública. Representa un 23% en relación al cáncer más frecuente en la mujer, porque una de cada 8 a 10 mujeres puede llegar a desarrollarlo a lo largo de su vida, porque constituye la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. Representa la primera causa de muerte en la mujer entre los 25 y 45 años y porque solo del 5 al 10% tiene una predisposición hereditaria al cáncer de mama. Ya por todos es bien sabido que la mamografía convencional es la técnica de elección en el diagnóstico precoz del cáncer de mama y se ha demostrado infinitamente una disminución en la mortalidad y la morbilidad por cáncer de mama gracias al diagnóstico precoz y por ser además la técnica básica tanto para el cribado como para el diagnóstico. Sin embargo, la técnica, como todas las técnicas radiológicas, no es infalible. Ella va a presentar algunas limitaciones que son bien importantes y una de ellas es la baja sensibilidad en las mamas densas debido a la superposición de los tejidos que puede ocultar la detección de pequeñas lesiones. Y la segunda, y no menos importante, el acceso que se tiene a esta técnica. Entonces, si vamos a hablar de tomosíntesis, tenemos que saber qué es la tomosíntesis. La tomosíntesis es una técnica de imagen, digamos la más reciente, que se ha convertido en el nuevo estándar en imagen mamaria. Es una técnica que es capaz de aumentar la sensibilidad de la mamografía convencional en la detección del cáncer de mama hasta en un 41%. Es una herramienta adicional en el estudio radiológico de la glándula mamaria que nos va a permitir su evaluación tomográfica en unos cortes muy finos de apenas 1 milímetro de grosor, evitando, como ya les dije, la superposición de estructuras y permitiéndonos una mayor detección y una mejor caracterización de las lesiones mamarias. Esta técnica utiliza el mamógrafo, un equipo ya conocido por todos. El mamógrafo tiene una particularidad que posee un brazo giratorio. Existen en el mercado diferentes tipos de equipos que varían fundamentalmente en el ángulo que tiene ese brazo en su barrido, en su recorrido. Ya numerosos estudios han validado la tomosíntesis como una técnica complementaria a la mamografía digital y que va a incrementar la sensibilidad del estudio mamográfico. No es una técnica que vino a sustituir la mamografía, no, ni remotamente cercana, pero sí a complementarla, sobre todo en las mamas densas. Entonces, ¿por qué la tomosíntesis? La tomosíntesis llegó, como ya les dije, por las limitaciones que presenta la mamografía convencional. Y es que entre un 15 a un 30% de los casos de cáncer de mama no son detectados en la pesquisa, bien porque son lesiones no palpables, porque son anormalidades no interpretadas o por un posicionamiento incorrecto. El posicionamiento incorrecto nos va a impedir la visualización de las lesiones o de las posibles lesiones en una imagen de mamografía convencional. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe estas limitaciones de la mamografía convencional? Al ruido anatómico, al patrón de crecimiento del tumor que va a impedir caracterizarlo, a la superposición de los tejidos que lo que hace es que enmascara o oculta las posibles lesiones y a un bajo o nulo contraste. Entonces, el potencial de la tomosíntesis va a reducir la superposición de los tejidos porque nos va a presentar la mama en cortes apenas milimétricos. Entonces, no es necesaria la misma compresión que venimos utilizando en la mamografía convencional y eso, por supuesto, le agrega un plus a este estudio, hace que el estudio sea mucho más confortable para nuestras pacientes. Va a mejorar la capacidad diagnóstica, aumentando la sensibilidad
haciendo diagnósticos mucho más precisos. Entonces, al reducir la fuerza de compresión, es una técnica que supone un valor añadido a la técnica de tomosíntesis. Este es un equipo, un mamógrafo. Voy a dejar correr el video rápidamente para que veamos. Oh, no me quiere correr el video. Pero bueno, en el video el brazo gira y se va deteniendo en cada movimiento. Es lo que se conoce como brazo Step and Shot. Es decir, él gira, se detiene, toma una imagen. Cada vez que él se detiene, va tomando una imagen. Está este tipo de mamógrafo y está el mamógrafo continuo, en donde este brazo gira completo sin hacer ningún alto, ningún stop durante su recorrido. Entonces, este tubo se va a desplazar isocéntricamente sobre el detector y esto puede ir entre 15 y 50 grados más o menos. Se reconstruye la mama volumétricamente con cortes de apenas 1 milímetro de espesor y estos diferentes cortes se van a visualizar individualmente y esto para evitar el impacto del ruido anatómico. Como ya les dije, la tomosíntesis se va a realizar en un mamógrafo digital con este tubo adicional que va a rotar y según la casa comercial va de 15 a 50 grados más o menos. Este volumen de proyecciones que vamos a obtener van a ser reconstruidas posteriormente con un algoritmo que es muy similar al que utilizamos en la tomografía, de tal forma que nos va a presentar el número de cortes en milímetros y este número de cortes va a depender del volumen de la mama comprimida en centímetros. Se reconstruye volumétricamente en cortes de 1 milímetro de espesor y los diferentes cortes los vamos a visualizar individualmente. La tomosíntesis nos va a permitir una reconstrucción, y ojo con esto, cuasi tridimensional de la mama. O sea, no es una verdadera mamografía 3D como se conoce, porque vamos a obtener un tercer eje a partir de los datos planares. Este es otro equipo, otro modelo de equipo, es un General Electric, y solamente traigo esta imagen para hacer la acotación que las imágenes que obtenemos deben ser leídas o interpretadas o valoradas en monitores de alta resolución, que son estos, que son específicos para la lectura de la mama, no en monitores médicos y mucho menos en un computador. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la tomosíntesis? El inicio del uso de esta tecnología a nivel mundial, que comenzó en el año 2008, obtuvo la certificación de conformidad europea y ya para el 2011 con su aprobación por la FDA en el tamizaje para cáncer de mama. Es decir, es un estudio que está avalado por la federación, por la FDA. Este estudio fue desarrollado básicamente por el esfuerzo de mejorar la sensibilidad y la especificidad de la mamografía, no para sustituirla. Entonces, la tomosíntesis es un sistema único, no, reúne todos los métodos de imágenes necesarios y se disponen de 3 modos de imágenes. En un inicio se realizaba, cuando llegó la tomosíntesis, se realizaba solamente en proyecciones medio laterales oblicuas junto con la mamografía 2D o la mamografía convencional. Ya posteriormente se introduce el uso de la adquisición en combo, el cual se va a obtener en una misma compresión la mamografía 2D y las de tomosíntesis, evitando por supuesto la doble compresión, una doble irradiación y una doble molestia. Entonces, el uso de la tomosíntesis en combinación con la 2D o el modo combo aumenta la precisión diagnóstica, primero porque existe un mayor rendimiento de lesiones y una menor cantidad de falsos positivos. Segundo, porque hay una mayor especificidad en las mismas proyecciones en tomosíntesis si las comparamos con la mamografía 2D. Y tercero, porque la tomosíntesis con proyecciones cráneo-caudales y medio-laterales oblicuas, no nada más las medio-laterales oblicuas como cuando se comenzó a trabajar con esta técnica. Ambas proyecciones van a mejorar la detección y la caracterización de las lesiones si las comparamos con un examen de solamente mamografía convencional. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos más frecuentes que podemos ver en tomosíntesis?
las típicas de un cáncer de mama. Por ejemplo, las diferencias entre el tejido nos va a permitir diferenciar entre el tejido normal y el hallazgo, nos va a permitir márgenes definidos para establecer el tamaño y nos va a poder presentar especulaciones que nos muestran su extensión. Cuanto más definidas son las características visibles, más clara va a ser la detección sobre la lesión y por supuesto más clara será la detección que tomemos los clínicos al respecto. ¿Cuáles son los hallazgos más frecuentes que podemos observar? Podemos observar áreas de distorsión arquitectural, podemos observar áreas de asimetría focal, nódulos o calcificaciones, es decir, imágenes más claras, detecciones más claras. Les traigo a colación este estudio, el estudio de Malmo, que se hizo en Suecia, es un ensayo de detección de tomosíntesis mamaria. Este estudio de Malmo realizado en Suecia es un estudio de tipo prospectivo que pone de manifiesto que la tomosíntesis va a detectar hasta en un 43% más los cánceres de mama si lo comparamos con la mamografía convencional. Este estudio se basaba en el programa de screening o de cribado y para este se invitaron al programa de cribado 7.500 mujeres que aceptaron a formar parte de este estudio en edades comprendidas entre 40 y 75 años. Básicamente se les hacía a ambos a todas las mujeres se les realizó eh, mamografía convencional en sus 4 proyecciones y de esas 7.500 mujeres se diagnosticaron 47 hallazgos altamente sospechosos. A todas las mujeres también se les realizó estudios de tomosíntesis y solo en proyecciones medio laterales oblicuas, detectando 67 cánceres. De todos estos cánceres detectados, 21 casos fueron detectados únicamente con tomosíntesis y tomosíntesis solamente en proyección medio lateral oblicua. Y tan solo un caso fue detectado con mamografía convencional con las 4 proyecciones, las 2 craniocaudales y las 2 mediolaterales oblicuas. Por tanto, este estudio supuso que la tomosíntesis era un 43% superior en la detección del cáncer más que la mamografía convencional. Además de que se demostró que existe una reducción en la dosis de radiación en un 33% si la comparamos con la mamografía convencional. Entonces, la tomosíntesis en sus inicios en el año 2011 no quedó estática. Ella sigue teniendo innovaciones tecnológicas. Una de ellas son los nuevos algoritmos de reconstrucción, es decir, la propia técnica de tomosíntesis lleva una serie de artefactos que son intrínsecos como tal, como por ejemplo la línea de la piel, como por ejemplo la repetición de las microcalcificaciones en los diferentes cortes. Todo esto se ha venido mejorando gracias a todos estos algoritmos que son hoy en día mucho más precisos y mucho más finos y nos permiten, por ejemplo, lo que antes no era posible, caracterizar las microcalcificaciones de forma individual. La otra innovación tecnológica es lo que llamamos imagen sintetizada o mamografía sintetizada, y es que a partir del volumen de datos que obtenemos de la tomosíntesis a través de ese algoritmo de reconstrucción, vamos a crear o se va a crear una imagen sintetizada muy similar a la mamografía convencional, que es lo que conocemos como imagen 2D sintetizada. Esta mamografía o esta imagen 2D sintetizada se puede utilizar en los estudios de pesquisa muy fácilmente y ya es capaz de sustituir a la mamografía convencional, siendo ya aprobada por la FDA en el año 2014. Y ojo con esto, puede sustituir la mamografía convencional las imágenes 2D sintetizadas, no la tomosíntesis per se. Las ventajas de esta nueva innovación de la mamografía 2D sintetizada o CView, como la reconocen también algunas de las marcas comerciales, las ventajas son que existe una disminución de la dosis de radiación glandular porque ya no hacemos mamografía convencional y luego tomosíntesis, sino que, como les acabo de explicar, de la misma tomosíntesis y con algoritmo de reconstrucción obtenemos estas imágenes 2D sintetizadas. Y porque además estas imágenes en CView
o 2D sintetizadas nos ofrecen una mejor caracterización de las calcificaciones. Con estas imágenes quiero mostrar cuáles son los hallazgos que actualmente podemos obtener. La primera, por ejemplo, es una mamografía convencional, una mamografía 2D. La segunda es una mamografía sintetizada y como ven se mejora mucho el contraste. Podemos obtener mejor definición de las estructuras, propias de la mama. Y la tercera es una imagen con la técnica de tomosíntesis. Es un corte de es uno de los cortes obtenidos en este estudio. Y recordando el esquema que les comenté anteriormente de cuáles son los hallazgos más frecuentemente observados con la técnica de tomosíntesis, lo primero es la distorsión arquitectural. La distorsión arquitectural es el tercer hallazgo más detectado en mamografía convencional y habitualmente se van a detectar solo en una proyección de tomosíntesis. O sea, nos basta una sola proyección para hacer un diagnóstico de una distorsión arquitectural. Este ente es el descriptor de imagen que está más relacionado con cáncer de mama clínicamente negativo y solamente un 26% van a ser visibles en ultrasonido y en mamografía convencional. El resto de este porcentaje es visualizado en evaluación con técnica de tomosíntesis en una sola proyección. En esta imagen, en este estudio, una mamografía en proyecciones mediolaterales oblicuas, una mama heterogéneamente densa, podemos observar muy sutilmente este hallazgo que es el que nos llama la atención. Esta misma mama se evaluó con técnica e imagen 2D sintetizada y en cortes de tomosíntesis de 1 milímetro, y este hallazgo, que era sutil en mamografía 2D sintetizada, va a realzar aún más en las proyecciones con tomosíntesis y podemos tener mejor detalle de este hallazgo. Vemos el área de distorsión con las espículas y la ligera retracción sobre los tejidos adyacentes. Esta otra imagen, otro caso de una distorsión arquitectural en una mama extremadamente densa, evaluada con técnica a la que se le realiza un estudio de mamografía convencional, además de manera educativa, se realiza también una mamografía tomosíntesis con obtención de imagen 2D sintetizada. Y aquí pasa desapercibido el hallazgo que se pone en evidencia en la mamografía 2D sintetizada, muy sutil en la mamografía 2D sintetizada, pero que realza con la técnica de tomosíntesis esta área de distorsión arquitectural, una mujer de 63 años a la que se le diagnostica un carcinoma ductal infiltrante. El otro de los hallazgos fácilmente reconocibles con la técnica de tomosíntesis es la simetría focal. Esta técnica es útil para confirmar y para caracterizar un aumento en la densidad en un estudio mamográfico como una verdadera simetría focal, o también para descartarla por superposición o reclasificarla como un nódulo. Los múltiples ángulos que obtenemos en la técnica de tomosíntesis nos van a ayudar a resolver áreas de asimetrías que muchas veces suelen corresponder a tejidos superpuestos. La tomosíntesis entonces va a reducir la tasa de rellamados por asimetría si la comparamos con una mamografía convencional. En este caso, esta paciente se le realiza estudio en combo. Es una proyecciones mediolaterales oblicuas y craniocaudales, una mama moderadamente fibroglandular, en donde nos llama la atención esta área de asimetría focal que podemos ver en el centro mamario tercio medio de la mama izquierda. Ya se hace fácil poder distinguir que es un área de asimetría con algunas especulaciones, pero si la valoramos con técnica de tomosíntesis, podemos tener una mejor caracterización de ese hallazgo, de las espículas, de la retracción e incluso poder hacer mediciones más exactas utilizando cada corte con la técnica de tomosíntesis.
Otro de los hallazgos que son fácilmente distinguibles con la técnica de tomosíntesis son los nódulos o las masas. La tomosíntesis nos va a permitir caracterizar su forma, sus márgenes y su densidad, aunque en relación a la densidad, cuando hablamos de hiperdensidad, sabemos que es una característica propia de los procesos malignos. Si aplicamos la técnica de tomosíntesis, la hiperdensidad no se va a hacer presente en estas lesiones, porque la tomosíntesis, recordemos que nos va a eliminar la superposición de los tejidos. En lo que sí nos va a ayudar es en la caracterización de los márgenes. En este corte craneocaudal de la mama izquierda, bien fácil pudiera pasar desapercibido este hallazgo, pero al evaluarla con técnica de tomosíntesis, nos damos cuenta que hay un realce de sus bordes y podemos diagnosticar esa masa en esta mama. Caso similar, una mama adiposa, una masa a la que se evalúa con técnica de tomosíntesis y se observa una mejor caracterización de sus bordes. Otro de los hallazgos fácilmente visibles o fácilmente evaluables con técnica de tomosíntesis son las calcificaciones. Y es que distinguir calcificaciones en el interior de un nódulo o nos sirve también para distinguir las que se encuentran localizadas en la piel o en el parénquima mamario. Porque si tomamos en cuenta los cortes milimétricos y sabiendo que podemos ver la mama en cortes milimétricos desde la cara externa hasta lo interno haciendo ese recorrido, y dependiendo de la ubicación en la que se encuentren esas calcificaciones, podemos saber si está dentro de un nódulo, si está en la piel o está dentro del parénquima. Y eso es sumamente importante. Entonces, cabe destacar que la mamografía 2D sintetizada, recuerden que es la que obtenemos a partir de la reconstrucción después de haber realizado la tomosíntesis, va a tener una mayor resolución de contraste que la mamografía contrastada, perdón, que la mamografía convencional. Y esto va a hacer que surjan que surja o que tengan mayor detalle, mejor definición estas calcificaciones. La mamografía 2D sintetizada, como les dije anteriormente, también se conoce como C-View. En este caso particular, en el cuadrante superior y externo, se observan unas calcificaciones pleomórficas agrupadas en el cuadrante superior y externo y tercio posterior de la mama derecha, que pudieron haber pasado desapercibido si se le hubiese realizado una mamografía convencional. Este hallazgo se trató, después de evaluarla por anatomía patológica, nos reportó un carcinoma in situ. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de la tomosíntesis? Primero, la tasa de detección. Y es que el uso combinado de tomosíntesis con mamografía convencional va a aumentar la tasa de detección en cánceres entre un 30 a un 50%, y esto es un número bastante relevante. En relación al flujo de trabajo, nos permite reemplazar de manera efectiva el uso de las proyecciones adicionales. En cuanto al rendimiento, existe una reducción en el control de las asimetrías focales al esclarecer la existencia o no de una lesión verdadera, y en relación a la estadificación tumoral es superior a la mamografía convencional en la determinación del tamaño de la lesión. Otra de las ventajas es la tasa de rellamada. La mejora en la localización y en la caracterización de las lesiones nos va a disminuir la tasa de llamada y de esta forma vamos a ahorrar costo y, por supuesto, y no menos importante, disminuir ansiedad de las pacientes. Un estudio realizado por Poplack y colaboradores mostró que existe una reducción en la tasa de rellamadas si la asociamos con la mamografía convencional de hasta un 40% en aquellas mamografías de pesquisa. Esto se debe básicamente a la calidad de imagen comparable o superior a la mamografía convencional, especialmente en la caracterización de las masas y las asimetrías, y además siendo menos efectiva en la evaluación de las calcificaciones la mamografía convencional. En relación a la caracterización, la mejor caracterización de lesiones ha demostrado que se incluyen menos lesiones BIRAC 3, es decir, estamos dejando de controlar lesiones o hallazgos que debieron ser clasificados más como BIRAC categorías 4 y 5. O sea, no estamos haciendo control
de cáncer de mama. Estamos haciendo diagnóstico precoz para mejor pronóstico. En relación a las limitaciones, la dosis de radiación, aunque no representa una verdadera limitación porque estamos poniendo en juego, en equilibrio, el riesgo-beneficio. La dosis glandular media por proyección en tomosíntesis se va a situar entre 1.7 y 2.2 miligray, que es lo que es más o menos entre el 1 y 1.5 veces la dosis de una mamografía convencional estándar. Esto en mamas densas que comprimidas midan 5 centímetros. En relación al tiempo de lectura, el número de imágenes en un examen de tomosíntesis va a depender del espesor de la mama porque dependiendo del grosor de la mama, el número de cortes de reconstrucción. Ya no vamos a interpretar nada más las 4 proyecciones estándares de una mamografía convencional, sino que además de evaluar esas 4 proyecciones estándares, estaríamos evaluando cada uno de los cortes milimétricos de ese estudio en particular y el número va a depender del volumen de la mama. En cuanto a las conclusiones, la tomosíntesis entonces ha demostrado la gran utilidad como herramienta diagnóstica para la detección precoz del cáncer de mama. Es la premisa, porque consigue reducir uno de los problemas de la mamografía convencional, como es el ruido anatómico por la superposición de tejidos, es decir, en mamas densas. Porque el aumento en la sensibilidad, porque aumenta la sensibilidad y la especificidad, ya sea para detectar lesiones o para la caracterización de las mismas, porque disminuye la fuerza de compresión y eso hace que este estudio sea un poco más confortable que la mamografía convencional. Y porque además reduce el número de rellamadas, reduce el número de biopsias innecesarias y reduce además las pruebas complementarias como por ejemplo la resonancia magnética, en donde el acceso al estudio es mucho más difícil aún. Entonces, me encanta esta frase que dice que con la tomosíntesis el cáncer de mama no tiene dónde ocultarse. Y ya para terminar y para que nos llevemos a casa, la tomosíntesis entonces se plantea como complemento o alternativa a la mamografía en el diagnóstico de cáncer de mama, tanto en las mujeres de riesgo promedio como en aquellas con alto riesgo. En relación a los médicos, radiólogos, y esto es de interés para nosotros, es que no debemos realizar un informe específico de la tomosíntesis y tampoco independiente de la mamografía convencional. Los hallazgos vistos en la tomosíntesis deben ser descritos dentro del informe mamográfico. Lo otro que es también muy importante es que se recomienda usar el sistema VIRAX para realizar un informe estructurado. En el caso de lesiones que sean solo visualizadas con tomosíntesis, es útil especificar la proyección y el número de cortes donde se está identificando los hallazgos. Esto para que el clínico tenga una idea de la ubicación y la profundidad de ese hallazgo. No se requiere una orden médica en específica para la realización de este estudio. Eso para el caso particular en Venezuela, ya que es el radiólogo el que debe determinar el rendimiento o no de esta técnica. Y lo otro bien importante es que el término correcto para este estudio no es el de mamografía 3D. Lo correcto es llamarlo como tomosíntesis digital de mama o simplemente tomosíntesis. El término de mamografía 3D generalmente lo utilizamos para el mejor entendimiento con las pacientes, pero el término correcto o los términos correctos serían tomosíntesis o tomosíntesis digital de la mama. Ya con esta frase me quiero despedir. Y es que en la vida de toda mujer hay momentos en los que las imágenes marcarán la diferencia, donde el bienestar, la tranquilidad e incluso la vida están en juego y los conocimientos únicos que ofrece la radiología brindan respuesta. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo mis contactos. Estaré gustosamente para atenderlos.
Y por supuesto, muchísimas gracias a la organización del Segundo Congreso Virtual Venezolano e Internacional de Radioimagenología por la invitación, esperando que la información que les traje les haya sido de mucha utilidad. Feliz día y muchísimas gracias.